Jaimito llega a la casa después de su último día de clases y le dice a su papá: Papá, ¿te acuerdas que a principio de año me dijiste que me pagarías $10 si pasaba el año? El papá le responde: Sí, hijito. ¿Por qué? No me digas que... Jaimito lo interrumpe y le dice: Sí, papá, te ahorré ese gasto. La maestra le pregunta a Jaimito: A ver, Jaimito, ¿cuánto es 2 más 2? Y él responde: No lo sé, maestra, ¿me podría dar más datos? La maestra le pregunta a Jaimito: Jaimito, dime una palabra que empiece con J. Jaimito le responde: Ayer, señorita. Muy mal, Jaimito, tienes una mala nota. Jaimito pregunta: ¿Qué? ¿Ayer no era jueves? La maestra le pregunta a Jaimito: A ver, Jaimito, ¿qué dices acerca de la muerte de Napoleón? Que lo siento mucho, señorita. La maestra le pregunta a Jaimito: A ver, Jaimito, si en un bolsillo tienes $10 y en el otro tienes $24, ¿qué tienes en total? Pues los pantalones de otro, señorita. La maestra le pregunta a Jaimito: A ver, Jaimito, cítame un ejemplo de injusticia. Y él responde: Sócrates, por decir solo sé que nada sé, pasó a la posteridad. En cambio yo le dije a usted lo mismo el año pasado y me tocó repetir el curso. La maestra le pregunta a Jaimito: Jaimito, ¿por qué llegas tan tarde? Por el rótulo en la calle, señorita. ¿Cuál rótulo? El que dice: Escuela adelante, vaya despacio. Jaimito le dice a su madre: Mamá, mamá, ya sé escribir. Y su mamá le pregunta: ¿Y qué has escrito? Y Jaimito le contesta: No lo sé, no sé leer. Un día de clases normal, le pregunta la profesora a Jaimito: Jaimito, ¿me vas a decir cuántas neuronas tiene una persona? Jaimito responde: 50. No, Jaimito, una cifra más alta. 100. No, Jaimito, dime una más alta todavía. 200. Jaimito, dime una barbaridad. Estúpida. La profesora dice: A ver, voy a hacer 2 preguntas. A quien me conteste la primera bien, la segunda ya no tiene que contestar. Jaimito, ¿cuántos pelos tiene un caballo? Y Jaimito responde: Tiene 500.588.200 pelos. Entonces la maestra le dice: ¿Y tú cómo lo sabes? Y Jaimito responde: Ah, profesora, esa es la segunda pregunta. Llega un día Pedrito a la escuela y le pregunta a Jaimito: Jaimito, ¿qué escribiste en tu tarea? Y Jaimito le responde: Yo no escribí nada, ¿y tú? Yo tampoco escribí nada. Y Jaimito le dice: La profesora va a creer que nos copiamos. La profesora le pregunta a Juanito: Dime, ¿qué te da más miedo? Y él responde: El chupacabras. Y ella dice: Pero si no existe. Entonces le pregunta a Carlitos y este dice: El jinete sin cabeza. Y ella dice: Pero este tampoco existe. Entonces le pregunta a Jaimito y él responde: El malamén. Y la profesora le pregunta: ¿Dónde has oído eso? Y él responde: Pues a mi mamá, todas las noches, cuando termino de rezar, siempre decimos: Y líbranos de todo mal, amén. Está Jaimito en la escuela y la profesora le pregunta: A ver, Jaimito, dime una palabra que tenga 5 is. Y Jaimito le responde: Pero profesora, eso es dificilísimo. Muy bien, Jaimito, muy bien. Extrañada de que su hijo regresara tan temprano de la escuela, la mamá de Jaimito le interroga: ¿Por qué llegaste tan temprano de la escuela, hijo? Es que fui el único que pude contestar una pregunta. Muy bien, Jaimito, eres un niño tan estudioso. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Quién tiró el borrador al director? La madre de Jaimito le dice: Ten mucho cuidado en la milicia. Cuando te pregunten la edad, dices 20. Y cuando te pregunten el nombre, di Jaime. Y en lo demás responde: Señor, sí, señor. Cuando llega a la milicia, le pregunta el general: ¿Nombre? Le responde 20. ¿Edad? Le responde Jaime. El general le dice: ¿Usted cree que yo soy tonto? Le responde: Señor, sí, señor. Estaba Jaimito acostado por la noche, y los zancudos no lo dejaban dormir, y le dice a su padre: Papá, los zancudos no me dejan dormir. Y el papá le dice: Apaga solamente la luz. Luego entra una luciérnaga, y entonces Jaimito dice: Papá, los zancudos me están buscando con linternas.
La maestra le dice a Jaimito: Jaimito, espero no sorprenderte copiando en el examen. Y Jaimito le responde: pues yo también lo espero, maestra. Iba Jaimito a la escuela y todos los días la maestra preguntaba: a ver, Juanito, ¿qué comiste hoy? Y él responde con orgullo: hoy comí caviar. A ver, Pedrito, ¿qué comiste hoy? Y él responde: hoy comí un asado de la mejor carne. A ver, Jaimito, ¿qué comiste hoy? Y él avergonzado dijo: agua. Y todos los alumnos se rieron de él. Hasta que un día se cansó y dijo: esta vez yo me voy a reír de ellos. Llega a la escuela, pasa lo de todos los días, y cuando llega la pregunta a Jaimito, él responde orgulloso: milanesa con puré. Y todos sorprendidos, y la maestra le pregunta: ¿y cuántas milanesas te comiste? Y él responde: 3 vasos, señorita.